Entonces vamos a empezar a avanzar los temas de biología, de virus. Ustedes saben que los virus son de los más importantes microorganismos productores de enfermedades infecciosas. Producidas por virus hay muchas enfermedades bien conocidas. Ciérrelo la puerta, por favor. Como la que vamos a avanzar hoy, la enfermedad de la rabia. La rabia es una enfermedad importantísima. Después vamos a avanzar hepatitis, vamos a avanzar dengue. Joven, ¿usted es mi alumno? ¿Usted es mi alumno? Se sale, por favor, aquí estoy yo con alumnos que atienden, ¿ya? Qué grave es uno estar explicando aquí y que otro esté haciendo otra cosa, ¿no? No haga eso, no es cómodo para el docente ver eso. Sí, pero váyase a otro ladito, tienen hartos lugares de esparcimiento los estudiantes. ¿Ya? Bueno, como les decía, entonces vamos a empezar a avanzar varias enfermedades infecciosas que ustedes las van a escuchar todos los días. Dengue, hepatitis, HIV, rabia, sarampión. En la anterior semana, hace 2 semanas, ha habido un caso de sarampión importado, viruela, ahora que está de moda la viruela del mono, ¿no? O sea, todas esas enfermedades las vamos a estudiar a partir de hoy. Una de importantísima es la rabia. La anterior semana ha habido la campaña de vacunación canina y felina para la rabia, para evitar la rabia humana, ¿no? ¿Por qué van estudiantes de medicina? Si los que se enferman son los animales, los que transmiten, pero no es así. Ellos transmiten a los humanos, ¿no? Y entonces hay que ayudar en la prevención. Pero se han ido a comer comida podrida los chicos y se han intoxicado, ¿no? Esas campañas son campañas de prevención. Bueno, pues chicos, si ustedes están estudiando bacteriología, ¿no? O sea, saben cómo se producen las intoxicaciones alimentarias, hemos hablado de eso. Como si ven que una comida está de mal olor, agrio, se van a comer. Cualquiera lo deja, ¿no? Me han contestado que tenían mucha hambre y se lo comieron, ¿no? Ay, chicos. Toda la mañana he estado correteando, buscando los informes de los docentes que han mandado alumnos, para ver cuántos alumnos se intoxicaron, cuántos mandaron. La responsable soy yo, porque soy jefe de extensión. Tanto de enfermería, medicina, odontología, toda la mañana correteando. De aquí para allá, de aquí para allá con mis informes. Bueno, hoy día vamos a avanzar la rabia, ¿ya? ¿Qué es la rabia? Es una enfermedad mortal, infecto-contagiosa, porque se transmite a partir del animal o del hombre infectado a un ser humano, ¿no? O también a los animales entre ellos. El responsable es un virus, se llama virus de la rabia. O sea, la enfermedad se llama rabia, enfermedad de la rabia, producida por el llamado virus de la rabia, ¿no? El virus de la rabia. Ese virus tiene predilección por el sistema nervioso central. O sea, la enfermedad se produce a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué especies pueden transmitir la rabia? Cualquier animal que sea de sangre caliente, que tenga pelo y que esté enfermo de rabia. Pueden ser animales urbanos, entre los más comunes, los domésticos, el perro, el gato.
Pueden ser animales silvestres como los murciélagos, los zorros, los tigres, los monos. Y también pueden ser animales que viven en el área rural como el ganado ovino, caprino, equino, los caballos. Todos esos que son de sangre caliente y tienen pelo pueden transmitir la rabia. ¿Ya? La campaña que se ha hecho entre lo más común, ¿no? Porque estamos en contacto con estos animales domésticos, sobre todo el perro, ¿no? Bueno, el virus de la rabia puede infectar al sistema nervioso central. Entonces, la rabia tiene 3 etapas. Una etapa desde que se produce la mordedura o el arañazo, ¿no? Hasta esto de que aquí ingresa el virus a través de una herida, ¿no? Ese es el virus. Ingresa el virus a través de una herida, pasa un periodo de incubación, pasa por un periodo prodrómico y pasa por un estado neurológico. Y aquí, ¿cuál sería el tercer estado? 1, 2, 3. ¿Cuál sería el resto? Muerto. ¿Sí? ¿Qué necesita? Curiosos son, ¿no? Todos pasan y para ver quién está en cada hora. ¿Qué pasaría después? Por eso es mortal. Porque una vez que llega a este periodo no hay vuelta para atrás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El tratamiento de la rabia se puede realizar en este periodo, antes que llegue al cerebro y se produzcan los síntomas neurológicos, porque aquí ya la rabia es irreversible, sobreviene la muerte del paciente. ¿Ya? Entonces, si es que la herida, la mordedura, el arañazo, es muy importante el lugar, la localización donde ha sido la puerta de entrada, la herida. Porque el virus, de ese lugar donde ha sido colocado, va avanzando. Va avanzando a razón de 3 milímetros por hora. Entonces, ¿cuánto será este tiempo? ¿Será más largo o más corto mientras sea más lejos o más cerca del lugar de la mordedura del cerebro? ¿Se entiende? Es más grave una mordedura en miembros superiores, peor cara, cuello, porque está más cerca, entonces este periodo se acorta. En cambio, si es que es en miembros inferiores, este periodo se alarga. Entonces hay más tiempo, mientras va avanzando el virus de la rabia al cerebro, hay más tiempo de poder actuar, ¿no? Donde vamos a decir qué se puede hacer. Este es el virus de la rabia. Ustedes en la anterior clase dijimos que los virus presentan 3 formas. Pueden presentarse bajo la morfología icosaédrica, helicoidal y mixta. ¿Qué morfología presenta este virus? Helicoidal, ¿no? Es helicoidal. Algunos libros dicen tiene forma de bala, como una bala, ¿no? Todos los virus tienen 2 componentes importantes obligados que no pueden faltar. Eso hemos avanzado en la anterior clase, que es el ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, y la cápside. La cápside, que es de naturaleza proteica y que está constituida por capsómeros. Eso no debe faltar en ningún virus. En algunos virus como este hay una envoltura lipídica, que es el peplómero, y acá también hay glicoproteínas, ¿no? Glicoproteínas, igual que el virus de la gripe, igual que el coronavirus, tiene glicoproteínas, pero no todos los virus tienen eso. Es un componente variable. ¿Ya? Este es el virus de la rabia, que pertenece al género Lyssavirus y la familia Rhabdoviridae. La anterior clase también hablamos del mecanismo de replicación de los virus. ¿Qué es replicación? ¿Qué es?
Eso, las copias, la multiplicación de los virus. O sea, ingresa un virus y se vuelven miles en el organismo para producir la infección, pero eso se llama replicación, ¿ya? Entonces, ya hablamos de varias formas, en la clase anterior hablamos del proceso de replicación. En el virus de la rabia se produce de la misma forma. Esta es la célula. Generalmente el virus se replica en las células musculares del lugar de la herida. Entonces, por eso es que empieza la replicación en el lugar de la herida. Por eso es que, ¿qué es lo que hay que hacer? Apenas es la mordedura. ¿Qué hay que hacer? Lavar la herida con agua y jabón. ¿Con qué razón se lava la herida? Para disminuir la carga viral, para disminuir la dosis infectiva, ¿no? Entonces, como el perro muerde o el gato muerde, deja su saliva con una cantidad X de virus. Si no lavo, esos virus van a empezarse a replicar en la puerta de entrada, en las células musculares. Pero si yo lavo con agua y jabón, y a veces dicen cepillo, dicen los libros, entonces, ¿qué estoy haciendo? Disminuyendo la cantidad de virus depositados en la herida, disminuyendo la carga viral. Y eso está a favor de la replicación del virus, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el virus necesita una célula muscular, como dijimos, para replicarse, el virus deposita su ácido nucleico, ingresa a la célula muscular, deposita su ácido nucleico, ese es el proceso de infección, ingresa el virus a la célula. ¿Y qué es lo que sucede? Ese ácido nucleico empieza a dar órdenes a esta célula para que sintetice los componentes del virus. ¿Cuáles son los componentes del virus? El ácido nucleico y las cápsides, por separado, en diferentes partes de la célula. Llega otro momento que se produce la unión de esas partes, que se llama ensamblaje. Se une cada cápside con su ácido nucleico y llega un momento en que se destruye la célula y se liberan gran cantidad de virus. Entonces, un virus que ha ingresado se ha replicado. Y entonces, en el lugar empiezan a subir por el sistema nervioso a razón de 3 milímetros por hora. Por eso que el tiempo de incubación es variable, desde días, incluso hasta meses, ¿no? Hasta que llegue al cerebro. Bueno, ¿cómo es el mecanismo de transmisión? Ya saben que el virus se encuentra en la saliva del animal infectado. ¿Por qué se encuentra en la saliva? Porque sufre un ciclo. El virus está en la saliva de este animal, muerde a otro animal o a una persona, y entonces, ¿qué sucede? El virus ingresa por el sistema nervioso, empieza a subir hasta el cerebro, y del cerebro no se queda ahí, empieza el periodo neurológico, pero también va hacia las glándulas salivales y empieza nuevamente el ciclo. Por eso se encuentra en las glándulas salivales, por eso se encuentra en la saliva. Entonces, ¿qué hace? Ese es por la mordedura. Al morder está abriendo una puerta de entrada, una herida. También son los arañazos. ¿Por qué los arañazos? Porque al arañar también está haciendo una herida, una puerta de entrada. ¿Pero por qué si no está la saliva? Porque el animal se lame las patas, ¿no es cierto? Dejando virus incluso en las uñas, ¿no? Entonces ese es el mecanismo de transmisión. No ingresa por otra vía. Ahora, el virus penetra en la piel a través de una herida. Esa es la puerta de entrada. ¿Ya? No ingresa por vía oral, no ingresa por vía sexual, no ingresa por otra vía. Se dice, algunos libros dicen que puede ingresar a través de la vía respiratoria en las cuevas donde hay murciélagos con rabia. Entonces, donde hay murciélagos con rabia, dejan en el medio ambiente, en las cuevas, y si el hombre ingresa ahí, puede ingresar. Pero no está probado, ¿ya?
Ese es el mecanismo de transmisión más frecuente. Vía cutánea, a través de una herida, volvemos a repetir, el virus se replica en las células musculares, empieza a avanzar, se replica aumentando la dosis infectante, va avanzando a razón de 3 milímetros por hora, pasa por los ganglios dorsales y llega hacia el cerebro. Entonces, todo este tiempo hasta antes de llegar al cerebro es el periodo de incubación y el periodo prodrómico, donde el paciente no tiene ningún síntoma. O puede tener un leve dolor en la herida, o puede tener una sensación de parestesia, de adormecimiento, pero nada más. Recién cuando llega al cerebro se manifiestan los signos y síntomas de la rabia, y es el periodo neurológico. Pero no se queda ahí el virus, a través de los troncos nerviosos, como dijimos, se distribuye a las glándulas salivales. Por eso es que ese es el mecanismo de transmisión, la saliva. Y a la médula suprarrenal, produciendo degeneración y necrosis celular. Ese es el mecanismo de transmisión del virus de la rabia, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando este perro que tiene en la saliva a los virus muerde, estamos repitiendo, muerde, a través de una puerta de entrada, el virus se distribuye en las células musculares, empieza el proceso de replicación, aumentando la dosis infectiva, avanzando hacia el cerebro, y del cerebro se produce el periodo neurológico con los signos y síntomas específicos de la rabia, que es el periodo neurológico, y de ahí se va a las glándulas salivales y empieza nuevamente el ciclo. ¿Está claro, chicos? Sí. Bueno, ya dijimos, los perros eliminan el virus por la saliva, y es más grave cuando la mordedura se produce en miembros superiores, cabeza, cuello, cara, ¿no? Esta es la cadena epidemiológica, repitiendo para que les quede claro. Para que se produzca la rabia, debe haber un agente causal. No es cualquier perro que muerda. A veces los perros muerden porque se les agarra la cola, ¿no? Pero no quiere decir que tenga rabia. El que transmite es el que tiene el virus de la rabia, ¿no? Entonces tiene que tener un reservorio, que en este caso dijimos son los animales de sangre caliente y con pelos. Tiene que haber una puerta de salida, la saliva. Tiene que haber una vía de transmisión y una puerta de entrada en el huésped susceptible. ¿Cuál es la puerta de entrada? La herida, ¿no? En el huésped susceptible, ¿no? Y se produce la enfermedad de la rabia. Entonces, si esa es la cadena de transmisión, ¿cómo podemos evitar esta enfermedad? Interrumpir. ¿Dónde interrumpiríamos? ¿Dónde sería que rompemos esa cadena para que ya no siga la enfermedad? Aquí en el reservorio, ¿no es cierto? Vacunar aquí al reservorio para que no se enferme de rabia. Entonces es ahí donde se rompe la cadena epidemiológica. Entonces aquí están las etapas que yo ya hablé allá. Periodo de incubación es variable, puede ser de 1 a 3 meses dependiendo del lugar de la herida. El periodo prodrómico es ese de ahí donde hay signos y síntomas o no hay, que no son característicos, 2 a 10 días. Y el periodo neurológico, una semana, entre 2 a 7 días. Luego entra en coma y después viene la muerte del paciente. Entonces, como les decía, el periodo de incubación generalmente es asintomático. No hay virus en el lugar, ¿no? No hay virus en el músculo y no hay formación de anticuerpos. El estado inmunológico quiere decir anticuerpos, diagnóstico indirecto. Esto es diagnóstico directo. En ninguna de las enfermedades, chicos, que les quede claro, ni viral, ni bacteriana, ni parasitaria, ustedes
si dicen ayer me mordió un perro o ayer me comí una hamburguesa contaminada, ninguna enfermedad da anticuerpos tan rápido al día siguiente. ¿O no? ¿Sí o no? No. Imagínense el VIH recién da anticuerpos después de 3 meses. ¿No? O sea, no pueden decir, pues me dieron esa comida podrida y ya me dio mi prueba para salmonela de anticuerpos, me ha dado positivo hoy día. No hoy día, ese mismo día. ¿Puede ser tan rápido que produzca anticuerpos? Ese paciente ya tenía su salmonelosis y todavía me dieron salmonela. Ha mandado su resultado de su análisis al grupo, ¿no? Estudiante de medicina de 4º año, que ha pasado por bacteriología. O sea, ¿está bien esa interpretación, doctores? No, no puede ser eso. Ni siquiera el análisis directo. La salmonela ingresa y después tiene un periodo de incubación de 36 horas. Entonces, después de 36 horas, se puede eliminar en las heces. Y entonces, ¿cómo es que yo encuentro a la bacteria? Por un coprocultivo, no con anticuerpos que le han hecho la reacción de Vidal a ese estudiante y echar la culpa que fue la comida. Ni idea. Es así una intoxicación por toxinas. ¿De quién? ¿Quién es el que tiene un periodo de incubación cortísimo? Staphylococcus aureus. 2 a 6 horas es su periodo de incubación. ¿Y dónde se encuentra el Staphylococcus aureus? ¿Dónde creen que estaba? ¿Han visto ustedes esas comidas? Y en la prensa y todo ha salido. En la mayonesa. La mayonesa, chicos, en estos calores tan terribles. ¿Cuándo habrán preparado pues para 16,000 brigadistas? ¿Cuándo creen que han preparado esa comida? ¿Será ese día? Pues un día antes han debido preparar y con esta, han debido tener heladera para poner esa ensalada. No creo. Con estos calores, imagínense. ¿No? Entonces ha sido una intoxicación por toxinas. No ha sido por la bacteria misma, sino por toxinas producidas por la bacteria. ¿Ya? Entonces aquí, en el primer periodo que es de incubación, no va a haber virus, ¿no? Los síntomas en el prodrómico, la clínica, síntomas parecidos a la gripe, totalmente inespecíficos. Dolor, parestesia a nivel de la herida, ya cicatrizada. Aquí puede haber virus, pero el título es bajo. Y la muestra va a ser el líquido cefalorraquídeo o el cerebro. Difícil encontrar los virus aquí. Recién en el periodo neurológico agudo, el paciente clínicamente presenta signos y síntomas de rabia. ¿Qué empieza a tener? Ansiedad, confusión, empieza a tener fotofobia, no puede ver la luz, empieza a tener hidrofobia, no puede tomar ni agua, le echan con agua y se desencadena su ataque de rabia, ¿no? Y después ya empieza la parálisis muscular, alteraciones del ritmo respiratorio, entra en un estado de coma, hipotensión y la muerte por paro respiratorio, ¿no? La principal causa de muerte es la parálisis respiratoria. ¿Y cómo está el laboratorio? Recién en el periodo neurológico agudo, en las muestras, voy a encontrar títulos. En las muestras voy a encontrar títulos altos. Puede ser líquido cefalorraquídeo, impronta de córnea, pero ya es tarde, pues, ¿no? Ya es tarde. ¿Dónde hay que hacer la prevención? Cuando viene el paciente con la mordedura, ¿no? Hay que ser sospechosos, no podemos esperar de que llegue a ese periodo donde ya es irreversible, ¿no? Aquí recién es el título elevado de los virus, en el cerebro y otros puntos. Generalmente aquí el paciente está muerto. Entonces, para
qué se saca la muestra? Para evidenciar de que fue rabia y buscar el foco de infección, y todas las personas que han estado en contacto con esa persona se vacunen, ¿no? Porque todavía no deben tener síntomas. Y acá el estado vírico, igual cuando están en coma, el título es elevado, ya los virus están en el cerebro, ¿no? Y los anticuerpos son detectables en suero y en el sistema nervioso central. Entonces, repetimos, 3 periodos. Periodo de incubación varía de 18 a 60 días, donde el virus se multiplica, se replica en la puerta de entrada, se propaga a través de los nervios, que puede tardar días, meses y en algunos casos, dicen los libros, años, ¿no? A veces los pacientes llegan a los centros médicos ya con síntomas neurológicos. Entonces se le pregunta, ¿no fue mordido por algún perro? Ah, sí, hace meses. ¿Y no acudió? No. Entonces ya en el periodo neurológico. No hay manifestaciones clínicas, solamente dolor en la herida o parestesia, ¿no? Entonces, después empieza el periodo prodrómico, que dura 2 a 8 días. Puede tener cefaleas o no tener nada, náuseas, vómitos, puede tener dolor de la herida, parestesia en la herida, pero ya en el periodo neurológico aparece la hiperactividad, las alucinaciones, ¿no? La hidrofobia, la rigidez de nuca, empieza a babear, ¿no? La hipersalivación, y entra después ya en un periodo de parálisis, coma y la muerte del paciente. Aquí está la clínica en los humanos. Fiebre continua, excitación frente a cualquier estímulo, el paciente se encuentra irritable, molesto, hidrofobia, porque es sensible a la luz, al agua, a los ruidos, entra eso le desencadena contracciones, empieza a convulsionar, ¿no? Empieza a convulsionar el paciente. Esto es el periodo neurológico, no tolera la luz, no tolera el aire, no puede deglutir los líquidos, no puede ingerir alimentos porque está en un espasmo muscular, empieza la hipersalivación, entra en parálisis, coma y la muerte. Esto es el periodo neurológico. Bueno, los perros pueden contagiar a otros a los 3 a 5 días antes de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Pero en los perros, ¿cómo evoluciona la enfermedad? Para que ustedes se den cuenta y sea una llamada de atención. También los perros, la rabia en los perros evoluciona por etapas. Primero, el lugar de la mordedura. Este perro con rabia muerde a un perro susceptible. Entonces se produce la incubación, que puede ser de 30 a 60 días, y empieza la rabia, evolucionando en 3 fases. Primero, el perro pasa por una rabia muda, se llama, o fase melancólica. ¿Qué es lo que tiene el perro? El perro huye de su amo, va a buscar lugares oscuros, no está agresivo, tiene fotofobia porque busca lugares oscuros, conducta esquiva, se oculta, caza moscas imaginarias, ¿no? Después recién empieza la fase agresiva, donde ya tiene dificultad para tragar por los espasmos que sufre. Hay hipersalivación, saliva en exceso, empieza a babear, ya se encuentra excitado, agresivo el perro, ahí es donde puede morder, y después termina con la fase paralítica. Ya no puede ni andar el perro, empiezan a paralizarse sus miembros posteriores y anteriores y se muere, convulsiona y se muere. Entonces también el perro evoluciona en etapas, ¿ya? Ahí tenemos las 3 fases. Ahí es la rabia melancólica o rabia muda, aquí es la fase agresiva y aquí ya la fase paralítica.
¿Está claro, chicos? Síntomas de alerta. Ya es lo que dijimos. El primero, el perro se esconde, se aleja, busca lugares oscuros, no come, no bebe, y después recién empieza el periodo agresivo. Está excitado, irritado, los ojos enrojecidos, la mirada extraviada, tiene aullidos permanentes, agresividad constante y peligrosa, babeo abundante, llena de virus, y después el periodo paralítico. Parálisis que empieza en las extremidades posteriores, no puede ya pararse y empieza a caminar en zigzag, y la muerte por paro respiratorio. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención? Bueno, la primera llamada de atención es la mordedura, ¿cierto? Entonces, la mordedura que debe tomar la persona, lavar la herida con abundante agua y jabón, y algunos dicen hasta con cepillo. ¿Para qué? ¿Cuál es la función? A ver, niña, usted que está con su mano así, ¿para qué se lava, hijita? ¿Para qué? Para disminuir la carga viral. ¿Dónde? Eso, para disminuir la carga viral en el lugar de la herida. ¿Ya? Y se pone un desinfectante como iodopovidona y acudir inmediatamente al centro de salud ante una mordedura. ¿Por qué ir al centro de salud? Para que el médico evalúe qué es lo que va a hacer con ese paciente. No se puede quedar en su casa. No se puede quedar en su casa. ¿Por qué? Porque a la larga puede que haya tenido rabia el animal y directamente aparecen los síntomas neurológicos. Entonces, el tratamiento depende del sitio de la mordedura. Hay mayor peligro, como les decía, en lugares que están cerca al cerebro, como la cabeza, el cuello, cara, las manos, todo lo de arriba. La magnitud de la herida. Cuando hay varias heridas, varios lugares de heridas, son profundas, ¿qué quiere decir? Que hay mayor carga viral, ¿no es cierto? Entonces es más peligroso que si es solo una heridita. Y depende también del animal agresor. Se dice que son más graves las mordeduras de los animales silvestres. ¿Cómo se debe manejar, cómo se maneja el paciente en los centros de salud? Hay conducta de la enfermera y la conducta del médico. ¿Qué debe hacer la enfermera? Primero, llenar papeles, dirección exacta del paciente. ¿Por qué piden la dirección? Porque si ese paciente tiene que ser sometido a tratamiento, no es pues una sola inyección la vacuna, son varias dosis, hasta 16. Entonces el paciente a veces no va a hacerse poner y abandona tratamiento, entonces a ese hay que inculcarlo para que no sea una fuente de infección. ¿Ya? Entonces, dirección exacta y teléfono de referencia, signos vitales, presión, pulso y temperatura, peso, talla, edad, estado, si es vacunado, no es vacunado, si ha tenido una mordedura previa, ¿no? Y siempre la antitetánica. ¿Por qué? Porque es el mismo mecanismo de transmisión, ¿no? A través de una herida. Esa herida puede que haya estado por tierra y entre los esporos del Clostridium tetani, ¿no es cierto? ¿Cuál es el médico? ¿Qué debe hacer? Anotar el motivo de la consulta y evaluar el tipo de contacto que ha tenido con el animal. Si ha sido una mordedura, si ha sido un arañazo, una lamedura, una herida, ¿no? Siempre debe haber herida. Y si el perro es, ¿qué tipo de animal es? Si es un vagabundo, desconocido, si es conocido, si tiene vacuna, si no tiene vacuna. Todo eso debe evaluar el médico para saber qué es lo que debe hacer. Ahorita vamos a ver qué se hace. Bueno, ¿cuál es la vacuna? ¿De qué está constituida la vacuna? La vacuna está constituida por virus inactivos, virus atenuados. ¿Cómo se obtienen?
se inyecta el virus en los ratones, en los hámsters de laboratorio. ¿Saben qué es eso, no? Sí. Ya. Y después se saca, se lo mata a los ratones y se saca el cerebro, que es donde está el virus, y se lo tritura, se inactiva los virus y se prepara la vacuna, ¿no? A esa se llama vacuna de Fuensalida, se llama. Bueno, esas son heridas de mordeduras de diferente. Bueno, ese es una recorte de periódico, no sé de cuánto es, del año, no veo yo ahí. Bueno, ese es hay rabia humana. El otro día yo he ido a la capacitación de la rabia y el año pasado ha habido 2 casos de rabia humana, estamos hablando, humana, ¿no? Entonces, este es un caso de un transportista que fue transferido a Santa Cruz para recibir tratamiento, pero lo dejó, dice, ¿no? Porque, o sea, no, y se murió, ¿no? Porque dejó el tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos? ¿De qué recursos contamos para prevenir la rabia? Hay vacuna y hay antisuero. ¿Qué diferencia, chicos? Esto es a nivel general, a cualquier enfermedad donde haya vacuna y antisuero. ¿Qué diferencia hay entre vacuna y antisuero? El antisuero presenta ya los anticuerpos, mientras que la vacuna presenta el virus atenuado, entonces va a presentar los antígenos y el cuerpo tiene que crear esos anticuerpos. Muy bien. Entonces, la vacuna tiene antígeno o anticuerpo. Antígeno es el virus. Todos los virus, bacterias, hongos que tienen antígeno es el virus inactivo o atenuado. Eso nos inyecta. ¿Ya? Aquí nos inyectan virus, pero son inactivos. No nos van a producir la enfermedad, sino van a estimular a nuestro sistema inmune para que produzca anticuerpos. Estas son las inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Entonces, para la rabia hay vacuna y antisuero. Esta será inmunización activa o pasiva. ¿Qué es activa? Cuando uno hace las cosas, ¿no es cierto? Entonces, esta es inmunización activa, porque al ingresar el antígeno, nuestro sistema inmunológico trabaja produciendo anticuerpos. Y esta es inmunización pasiva, porque si nos están poniendo anticuerpos, no son nuestros. ¿De quién son? Son heterólogos de otra especie, generalmente los caballos, ¿no? Les inyectan el antígeno al caballo, la industria farmacéutica, y el caballo produce anticuerpos y después extraen del caballo esos anticuerpos, los purifican y los ponen en frascos para inyectar en caso de rabia humana. Lo mismo sucede con el tétanos y con cualquier otra enfermedad que se ponga anticuerpos. ¿Ya? Entonces, esta es pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque nuestro sistema inmunológico no está trabajando. Directamente nos ponen ya anticuerpos preformados. ¿Se entiende? ¿Cuál será más rápida? La pasiva, pues, ¿por qué? Porque ahí ya están los anticuerpos preformados que nos están colocando. Entonces, de acuerdo a la urgencia, ¿no es cierto? Si hay urgencia, me van a colocar esto y esto. Si no hay urgencia, me van a colocar vacuna para darle tiempo a mi sistema inmunológico a que produzca los anticuerpos. ¿Me debo entender? Sí. Ya. Entonces, este es el antisuero y esas son las vacunas. Las preparan las vacunas en el INLASA, en La Paz, que es el Instituto de Laboratorios de Salud, ¿no?
hay dos, en cuanto a las vacunas, hay dos esquemas. El esquema clásico y el esquema reducido. De cuándo se pone el uno y cuándo se pone el otro, de acuerdo a la circunstancia, a la localización de la herida, al tipo de mordedura, ¿no? Al tipo del animal. El esquema clásico son 14 dosis todos los días y 2 de refuerzo. O sea, termino las 14, espero 10 días, me ponen una de refuerzo, otros 10 días y me ponen la otra de refuerzo. ¿Está claro, chicos? Y el esquema reducido son 7 dosis, 7 días, espero 10 días, pero me ponen 3 de refuerzo. 10 días, 10 días, 10 días. ¿Está claro? Al 10, al 20 y al 30 día. ¿Ya? Ese es el esquema reducido. 7 más 3. Y ese es el antisuero. ¿Por qué se llama heterólogo? Porque no es del humano, es de otra especie, del equino. ¿Ya? Por eso, si fuera homólogo, sería si tuviéramos antisueros de la misma especie, de otro humano. Pero creo que no hay sueros homólogos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si la mordedura es en lugar peligroso, en la cabeza, por ejemplo, este antisuero, hay que colocar la mitad de la dosis en el lugar de la herida y la otra mitad por vía intramuscular. ¿Por qué se coloca la mitad en la herida? Son anticuerpos, ¿no? Son inmunoglobulinas. ¿Por qué se coloca en la herida? Para neutralizar a los virus, a los antígenos virales que están ahí en el lugar de la herida. ¿Y por qué se pone intramuscular? Para neutralizar a los virus que ya salieron de la herida y están avanzando por los nervios hacia el cerebro. ¿Sí? Sí. Bueno, lo mismo si hubiera suero homólogo, lo mismo, la mitad en el lugar de la herida y la otra mitad por vía intramuscular. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si el lugar de la mordedura es el lugar peligroso, cabeza, cara, cuello o pulpejo de los dedos de las manos, esos son lugares peligrosos. ¿Qué hay que hacer? No importa si el animal es salvaje, si es doméstico y tiene su vacuna, si es doméstico sin vacuna, si es desconocido, no importa. Lo que interesa es el lugar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que aplicar ahí? Las dos cosas. Suero más vacuna, porque es peligroso. ¿Se entiende? Suero más vacuna. Entonces, ¿qué esquema hay que colocar de la vacuna? El esquema clásico, el más largo, 14 más 2. ¿No? ¿Y qué se recomienda? Si el animal es conocido y está observado, porque dicen, ¿no? Hay que observar al animal, si me muerde el perro del vecino y lo conozco, hay que observarlo 10 días. Si al 5.º día de que me están vacunando el animal no se ha muerto, entonces puedo suspender el tratamiento, ¿no? Después de los 10 días de observación. Si el animal se muere, entonces tengo que completar todo el esquema. ¿Está claro, chicos? Ahora, eso sí es el lugar peligroso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hago si el lugar de la herida es en cualquier parte, pero menos en lugar peligroso? No es en la cabeza, ni en los brazos, ni en el cuello, ni nada. Y el animal es salvaje y desconocido, o sea, no lo conozco al animal, no lo puedo observar. Me mordió un perro callejero, no sé. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vacunar, porque no puedo observar al animal. ¿Ya? Entonces, hay que vacunar, pero ¿qué? Por si acaso. ¿Cuál esquema? El reducido. 7 más 3. ¿Ya? Y lo mismo, garantizar siempre las 5 primeras dosis. No puede faltar. Y buscar
al paciente, si es que abandona el tratamiento, buscarlo hasta que termine su tratamiento de 7 más 3. 10 dosis. ¿Está claro? Eso es cuando es en un lugar que no es cabeza, cara y miembros superiores. Ahora, lo mismo, si la herida es en cualquier lugar, menos cabeza, lugar peligroso. Pero yo conozco al perro. O sea, yo sé dónde lo puedo encontrar, lo puedo observar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? No lo vacuno, solamente observo. Observo por 10 días. Si el animal presenta dentro de los 10 días signos y síntomas de rabia que ya han visto ustedes, entonces recién se empieza a vacunar. ¿Ya? Eso es el esquema boliviano. Así se actúa en los centros de salud. ¿Está? En caso del animal presente en los signos y síntomas, el esquema que se aplicaría sería el reducido. El reducido, sí, el reducido. Ahora, si es que el paciente abandona tratamiento, porque es largo, de cualquier dosis, aun cuando fuera el último refuerzo, que es después de 10 días, se debe extremar esfuerzos. Por eso se pide teléfono, dirección para ubicar al paciente. Porque un abandono implica fracaso del servicio de salud. Es un riesgo que ese paciente está dando y puede estar evolucionando a rabia humana, ¿no? ¿Qué sucede en los perros? ¿Cómo es la dosis? La primera dosis al mes de edad, la segunda a los 3 meses, a los 6 meses. Bueno, a los perros hay que vacunar más seguido, ¿no? Porque es el reservorio. Y si es un animal doméstico mayor de 1 año, la primera dosis al primer contacto con la vacuna, la segunda dosis al mes. Bueno, esto es en los perros. Bueno, esto lo van a ver en práctica. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué análisis se piden en un paciente sospechoso de rabia? Entonces, si el paciente todavía está vivo y llega al hospital, entonces yo debo recolectar 2 muestras. La primera al iniciarse los signos y síntomas. La segunda antes de que la persona muera. ¿Qué muestra se debe recolectar? La impronta de córnea. O sea, ahí está el virus, o la saliva, o la biopsia de piel, o 10 folículos pilosos, dice, ¿no? O también puede ser suero o líquido cefalorraquídeo. En cualquiera de esas muestras se va a encontrar al virus de la rabia, si el paciente está vivo. ¿Qué técnicas se aplican? La inmunofluorescencia directa, o también puede ser un examen histopatológico. Se hace una biopsia y se buscan los corpúsculos de Negri, que son patognomónicos, quiere decir característicos de la rabia. Ahora, si el animal o la persona se ha muerto, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar en el cerebro, ¿no? Se saca el encéfalo, ya sea del animal, el cerebelo, el tallo encefálico de los humanos, y se lleva al laboratorio, se hace una biopsia y se busca los virus por inmunofluorescencia directa. Y ahí se buscan también los corpúsculos de Negri, por anatomía patológica, que son característicos del virus de la rabia. ¿Llevan patología ustedes, no? ¿No llevan rabia? ¿Qué llevan? ¿No llevan otras enfermedades? ¿Qué enfermedades? Depende de cada órgano por el que vayamos. Por ¿Qué? ejemplo, los del doctor se puede seguir Va por cada sistema. corazón, pulmones, enfermedades de cada sistema. ¿Y sistema nervioso ya han llevado? Todavía no. ¿Y el doctor Machado? Sí, el doctor Machado ya nos habló. ¿Ya habló de sistema nervioso? No, pero ¿No avanza con sistemas tampoco? avanza, pero nos habló ya de los cuerpos negros. Ah, ya, y les dijo que es en la rabia que se encuentra. Bueno,
¿Dónde hay centros de vacunación en Santa Cruz? Esto es para que sepan. Y si alguien le pregunta, pues de aquí tienen que salir sabiendo rabia, lo básico, ¿no es cierto? Que hemos hablado. ¿Sabían, no es cierto? ¿Sabían o no sabían? ¿Han aprendido algo? Sí. Bueno, para que si viene su vecino le diga, a ver, me mordió, vos que estudias medicina, ¿qué hago? No sé. Vaya al centro de salud más cercano. Ustedes saben que Santa Cruz está dividido en redes de salud. Red Sur, red Este, Red Norte, Red Centro. ¿Ya? Entonces ahí están los centros de salud de acuerdo a dónde vivan. ¿No es cierto? Si yo vivo, por ejemplo, a ver, ¿quién vive? ¿Usted dónde vive? ¿No sabe dónde vive? ¿Mercado Primavera es en el plan Crepí? No. Red Sur. Es por cuarto anillo, casi Santo Dumont. Cuarto anillo, Santo Dumont. Red Sur. O sea que no sabía usted, si le muerde un perro, no sabía de dónde ir. Es como, A ver, ¿no conocen ninguno de esos centros? como por la Colorada. 18 de marzo en la red. El Pantanal. Red Este, 18 de marzo. Entonces, esos son los centros de salud donde pueden acudir en caso de mordedura de un perro, de un gato, de un mono, ¿no? Los que están con rojo son de 24 horas. O sea, atienden 24 horas, supuestamente. Bueno, esos son casos humanos en Santa Cruz de rabia. Fíjense el personal de salud. Yo tengo una anécdota cuando trabajaba en el hospital de un caso de rabia humana en el servicio de medicina interna. No sabían que era rabia. Y no lo atendían ni con guantes, ni con barbijo, ni con nada al paciente. Hasta que al final presentó el paciente síntomas neurológicos. Y recién empezaron a sospechar que rabia. Tarde, el paciente murió. Confirmado de rabia. Vieran el desfile de los médicos, internos, enfermeras, residentes a hacerse pinchar para la vacuna, ¿no? Entonces, chicos, yo les digo siempre eso a los alumnos. Si un paciente va a un centro de salud, a un hospital, a donde sea, no es porque está sano, ¿no es cierto? Claro. Puede ser un potencial infeccioso. Entonces, hay que aplicar medidas de bioseguridad. Siempre hay que aplicar medidas de bioseguridad. Siempre hay que decir, puede ser, este paciente puede tener rabia, puede tener VIH, puede tener influenza, puede tener rubeola, puede tener viruela del mono. Ya van a ver todas las virosis. ¿Cuántas virosis que aparecen como enfermedades exantemáticas, es decir, con exantema, se transmiten por vía respiratoria? Sarampión, rubeola, parotiditis, todas esas se transmiten por vía respiratoria. O sea, siempre medidas de bioseguridad ante un paciente que ustedes estén atendiendo. Bueno, esos son casos humanos que se han presentado ya en periodo neurológico. Y esas son las pruebas inmunológicas. Estos son los ratoncitos que decimos, ¿no? De los cuales se obtiene la vacuna, se les inyecta y se tritura su cerebro, la médula para obtener la vacuna en salida. Y este es el diagnóstico de la inmunofluorescencia directa, donde se ve al virus fluorescente, ¿no? Y este es el análisis de PCR, reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, para cualquier otra enfermedad, ¿no? Bueno, ¿cómo prevenir? Hay que vacunar al receptor. Cualquier animal de sangre caliente puede ser. Ahí tenemos, por ejemplo, este es un caballo,
ya con fase de parálisis, ¿no? Caballo, ¿no? Ese es una cabra, ¿no? Ya con parálisis de los miembros posteriores. Esa es una oveja. Ahí hasta las vacas se enferman de rabia, ¿no? Esa es ya la rabia muda, es un perrito, rabia muda. Ahí es la fase agresiva. También los gatos y también los murciélagos, ¿no? Los murciélagos. Entonces, por eso dice, no nos rindamos, juntos lograremos vencer a la rabia, ¿cierto? Eso es la rabia, chicos. Mi lista.